Bien, entonces continuamos con el tema. Van a ser, se va a llamar disposiciones generales del Código Fiscal. Sería la parte número 2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Vamos a ver la residencia para efectos fiscales. ¿Por qué creen que es importante la residencia? ¿De qué me sirve a mí la residencia en materia fiscal? ¿Quién va a pagar? Estamos hablando de residencia, no de una casa, de local comercial, sino residencia en México, en todo el territorio nacional. Una cosa es residencia fiscal y otra cosa es domicilio fiscal. El domicilio fiscal lo vamos a ver enseguida. Aquí estamos hablando de residencia para efectos fiscales. ¿A qué se refiere? O que vivimos en México o que vivimos en Europa. Entonces, ¿por qué es importante la residencia? Porque si yo resido en México, pago impuestos. Si no resido en México o si no estoy en México, pues no tengo por qué pagar impuestos, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, para el Código Fiscal, ¿cuándo se van a considerar residentes las personas? En materia tributaria conocemos dos tipos de personas. ¿Cuáles son esas dos tipos de personas? Físicas y morales. Las físicas es un solo individuo que puede actuar por sí mismo o a través de su representante. O bien, estamos hablando de varios individuos que conforman una persona moral, ¿sí?, denominada normalmente sociedad o asociación. Pero también son personas morales los entes públicos. También un ente público paga impuestos. ¿Por qué? Pues tiene trabajadores, ¿sí o no? Y le retiene ISR, ¿sí o no? Entonces tiene que enterar el ISR. Entonces un ente público también es persona moral para efectos fiscales. ¿Sale? No nada más los entes privados. Ahora, también hay personas morales mexicanas, perdón, hay personas físicas y morales mexicanas y extranjeras. ¿Cuándo se es mexicano? Pues nos vamos a la regla general ahí en la Constitución. ¿Quieren que leamos la Constitución? ¿Les parece? Vamos a la residencia. Artículo 30 de la Constitución. La nacionalidad mexicana, voy a ampliar un poquito para que la vean. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. O sea, podemos ser persona física mexicana por nacimiento o por naturalización. Nacimiento, nazca en la República, cual fue la de mis en el territorio. Los que nazcan en el extranjero de mexicanos en el territorio nacional. O sea, si tengo un padre mexicano en situación como mexicano, o bien padre mexicano nada más o madre mexicana nada más, aunque nazca en el extranjero. ¿Estamos? Luego, los que nazcan en el extranjero de hijos de padres mexicanos por naturalización. Los de naturalización es porque son extranjeros pero siguen unos procedimientos y reglas legales para llegar a convertirse en mexicanos. ¿Estamos? O sea, son los que no han nacido aquí. Entonces, también, si eres hijo de un padre mexicano por naturalización, o padre o madre mexicana por también, inmediatamente la nacionalidad. Los a bordo de mercantes. Naturalización, como les digo, los extranjeros de la Secretaría de Relaciones, carta de te piden naturalizar.
se casen con mujeres siempre y cuando están o tengan su domicilio dentro de México y cumplan con otros requisitos legales que se señalan. Esos son los mexicanos. ¿Sale? Ahora, ¿cuándo es una persona moral mexicana? Cuando se constituya de conformidad con las disposiciones del Estado mexicano. ¿Estamos? Entonces, para que les valga una persona física, ¿sale? No dice que si es mexicano por nacimiento o por naturalización. Tampoco dice que si es extranjero o no. No dice, nada más simplemente dice una persona física que haya establecido su casa en México. Entonces, si alguien tiene su casa en México, con ese solo hecho ya es mexicano para efectos fiscales o residente mexicano para efectos fiscales. O bien, establezca su centro de interés vital en México. ¿Qué es el centro de interés vital? ¿Qué es vital para ustedes? El dinero, porque el dinero te ayuda a poder comprar lo necesario para tu subsistencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser vital? Cuando una persona obtenga más del 50% de sus en México, ¿vale? O bien tenga centro principal de actividades profesionales. O sea, si trabaja en México o si tiene su negocio en México y de él viva hasta, ¿sí? Dice ahí, más del 50%. O sea, más del 50%, yo vivo gracias a que obtengo ingresos, más del 50% aquí en México, aunque sea extranjero. ¿Estamos? O aunque sea mexicano, pero yo venga y vaya de aquí a allá. Entonces, no sé si han escuchado muchas personas que salen de México por la delincuencia, pero siguen teniendo aquí sus negocios. Entonces, para efectos fiscales siguen siendo mexicanos, aunque estén en el extranjero. ¿Estamos? Y luego dice, mexicanos, o sea, todos los mexicanos, forzosamente, los funcionarios del Estado o trabajadores del mismo. ¿Sale? Entonces, todos los mexicanos o todos los funcionarios públicos, independientemente de cualquier nivel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces acaban de nombrar a un embajador que se va a ir a Francia. ¿Dónde va a tener su residencia para efectos fiscales? En México, aunque esté en Francia. Porque dice ahí, funcionarios del Estado, trabajadores del mismo. Al ser trabajador del Estado, él paga ISR. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él no paga el impuesto francés. ¿Estamos? Él paga el impuesto mexicano. ¿Hecho? Pero también no depende de lo que diga la Constitución. Es un, haz de cuenta que las embajadas son como una extensión territorial del Estado mexicano. Igual, ahorita lo vamos a ver, es igual, si el Estado los pone una Estados Unidos moral, ¿sí? ¿Vale? Entonces, no, los tratados internacionales se le dan privilegios, ¿sale? Y sus privilegios es que se obliguen de acuerdo a las disposiciones de su país, no de acuerdo a las mexicanas. ¿Hecho? Y luego, personas morales, las que se hayan establecido en México y tengan en México la administración principal de negocio o su sede de dirección efectiva. Es cuando recibe efectos fiscales, cuando establece la persona moral, la administración de dirección efectiva en México. Por ejemplo, Procter & Gamble tiene su sede aquí en México, efectiva, ¿verdad? Entonces es persona moral residente en México, aunque Procter & Gamble sea una empresa de otro país. ¿Estamos? Y está obligada a pagar contribuciones de acuerdo a las disposiciones mexicanas. ¿Sale? ¿Qué pasa si una persona realiza esporádicamente actividades aquí en el país? O sea, nada más viene y realiza actividades y se regresa.
es que ahí está otra disposición, que es la ley del impuesto sobre la renta, que vamos a ver más adelante. Y ahí la ley del impuesto sobre la renta dice que sí tienen que pagar. Inclusive los pueden deducir allá. Así es. Entonces, aunque no sea residente, en ciertos casos tienes que pagar contribuciones, ¿estamos? ¿Sale? ¿Por qué? Porque me regreso a la otra disposición que leímos. Se pagarán impuestos conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho. ¿Estamos? Entonces ahí aplicaría ese principio, no aplicaría este de aquí. ¿Sale? Bueno, cuando alguien vaya a cambiar de residencia, debe dar un aviso a más tardar 15 días antes al momento en que cambie de residencia. O sea, antes de que te vayas a ir del país, tienes que dar aviso a las autoridades fiscales. Pues sin nada, así sin nada. Ahora, el fiscal. Las físicas morales. ¿Sale? Hay las actividades. ¿No? Las cunde porque empresarial realiza una moral, ¿sí o no? Entonces todos esos negocios que como están empresariales en personas físicas, ¿verdad? En donde etcétera, cuál domicilio de esa persona, ¿vale? Bien, el extranjero. En donde la administración principal de su negocio. ¿Estamos? ¿Sale? Y luego, si es un residente extranjero, una persona moral, botes, imprentas, o sea, todos los locales pequeñitos, los denominados changarros, ¿verdad? Son las micro, donde vas a fiscal, donde él utilice desempeño local útil. Las habitaciones va a ser su es donde la altura del número 5. Y luego dice, si tú no designas domicilio, o si tú no falta, van a hacer eso allá de aquí, donde lo encuentren. ¿Vale? Entonces, cualquier, dice ahí, lugar que se encuentra designar ocasiones de seguridad social, que es lo que ustedes manejan comúnmente. Impuestos ya saben cuáles, ¿verdad? IVA, ISR, IEP. A ver si están captando. Inicio de la estabilidad. Con el arte. Cuando realizas tu actividad, que es cuando realizas tu negocio. ¿Sale? Ahora, ¿por qué se elimina el ejercicio fiscal? ¿Cómo sería?
está es una cliente como actor profesional defensa, pero son no presentar declaraciones llamativas anuales, ¿verdad? Y luego hay otro término, quitamos sábados, domingos. También vamos a quitar los días de vacaciones del servicio de administración tributaria.